Nuestra charla PM de almuerzo, de hora de almuerzo, de coffee break, no, sino de almuerzo directamente este día es con Antonio Ortiz Mena. Está él en Washington, él es el asesor de Albright Stonebridge y además ex negociador comercial del NAFTA, acuerdo que se va a guardar en el cajón, que ya no quiere ver Donald Trump, y nos vamos a un acuerdo que no dice libre en su título, pero que sí es un acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos. Abrazote, compatriota mexicano, querido Antonio, ¿cómo estás? Gracias, mi querida compatriota. Saludos en México. Y pues aquí estamos encerrados en Washington y muy pendientes de este brinco del Telecán al Temec. Cuéntame, vamos a revisar, porque tú y yo nos conocimos cuando empezó la primera presentación de los tres funcionarios de aquella época en Washington, y platicábamos de lo que venía. Vino una negociación muy dura, después llegó la administración de López Obrador, bueno, por supuesto que llegó el G20 en Buenos Aires, donde se anunció que se había terminado la negociación y llegaron otras negociaciones y los procesos de aprobación en los distintos congresos. Pero nos encontramos aquí y la gran pregunta es, resumamos digamos, las primeras diferencias que trae este acuerdo, que tiene el capítulo laboral, el automotriz, etcétera. Te dejo hablar. Sí, Gaby, con mucho gusto. Mira, yo dividiría al Temec en tres partes. Uno, sí recupera muchísimo del Telecán. Es maravilloso como el peor acuerdo del mundo se convirtió en el mejor acuerdo del mundo con una manita de gato. Entonces, muchos capítulos que tiene el Temec están inspirados o basados en el Telecán. Es el primer rubro. El segundo, también había un acuerdo terrible, según el presidente de Estados Unidos, que es el TPP. Entonces, muchos capítulos de ese acuerdo terrible, horrible del TPP también están incorporados al TEMEC. Y luego hay algunos capítulos y algunas disposiciones que no están ni en Telecán ni el TEMEC. Yo resumiría al TEMEC como un acuerdo positivo para México, para Estados Unidos y Canadá, porque tiene contenido en materias nuevas que son muy importantes, sobre todo lo que es el comercio de servicios, incluidos telecomunicaciones, servicios financieros, comercio digital y comercio electrónico, entre otros, que va a ser muy importante. Eso sería lo primero. Y lo segundo, porque sí se mantuvieron una serie de acuerdos para resolver controversias. Y para México, hacer el socio menor comparado con Estados Unidos, le es esencial tener mecanismos para resolver controversias apegados a derecho y no a lo que puede el más fuerte. Entonces, desde esa perspectiva general, la verdad yo creo que es un buen acuerdo para los tres países y también lo es para México. Siempre hablamos tú y yo de esto que toca al componente automotriz, los componentes que tienen que hacer para no pagar arancel, por supuesto. Sube lo que es el componente regional para que no paguen aranceles, desde el 62,5 sube al 75%. Además, porcentaje del auto que debe ser fabricado con empleados o trabajadores que no ganen menos de $16 la hora. Tienes en el tema laboral toda esta controversia de la que hablamos tú y yo, el ajuste a las leyes laborales. México reformó su ley para permitir que trabajadores se sindicalicen, con todo el riesgo de esa hotline, línea 800, para que empresas que consideran que un socio está violando las normas laborales, pues se quejen, y con eso también abre otra puerta de desafíos legales. Hablamos de Canadá y el mercado, digamos, de lácteos es una victoria para Estados Unidos. ¿Qué otras cosas agregamos a esta lista del acuerdo? Y luego hay que hablar del contexto. Sí, mira, deja comentarte brevemente de autos y de temas laborales que han generado mucho ruido en los tres países. En el tema automotriz, el acuerdo fue subir los requisitos del contenido regional. Se requiere mayor valor agregado regional para que los componentes y los autos puedan transitar con arancel cero en la región. Y esto puede parecer positivo porque la idea era atraer más inversión a la región, que los componentes se produjeran en la región y los autos se vendan en la región y se exporten a terceros mercados. En términos generales, esto es bueno. El problema es que hay algunos estudios, incluidos de alguna agencia del gobierno de Estados Unidos, que indican que estos requisitos adicionales de contenido regional pueden subir el costo de producción de los autos, por lo tanto, el precio de los autos en América del Norte. Esto estaría en detrimento
de los consumidores en América del Norte, y a mí lo que me preocupa más es que si los autos van a costar más producirlos en América del Norte, esto significaría que México, Canadá y Estados Unidos podríamos perder participación en terceros mercados, en las exportaciones de autos de América del Norte a terceros mercados. Entonces, a lo mejor sí atraes inversión, a lo mejor sí se genera cierto empleo, pero no sabemos cómo nos va a impactar para el lado de consumidores en la región y en terceros mercados. Y finalmente, yo creo que mucha de la producción está enfocada a motores de combustión interna, dígase de gasolina, ¿sí? Si la producción se va a encaminar hacia vehículos eléctricos o a lo mejor algunos que no vislumbramos ahora, yo no sé qué tan capacitados estemos para dar el viraje de autos de gasolina de combustión interna a autos eléctricos o híbridos, o veto a saber. Entonces yo creo que ahí es una interrogante. ¿Estamos listos? No lo sé. En el tema laboral, que generó muchísimo ruido en México sobre si se iba a violar la soberanía del país, porque representantes del gobierno de Estados Unidos estarían evaluando si México cumple con sus propias reglas, a mí eso no me preocupa. Yo creo que es natural que haya agregados de distintas dependencias del gobierno de Estados Unidos en México, como las hay agregados de dependencias de México en la Embajada de Estados Unidos, o las había antes de que empezó el tema de la austeridad, pero eso no es objeto de este tema. A mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa, Gaby, es algo que tú mencionaste de pasada, y eso está en línea 1-800, que también va a tener una página de internet para denuncias anónimas en Estados Unidos sobre supuestas violaciones a una serie de temas laborales en México. Yo creo que eso se puede prestar a abusos. Yo creo que eso puede generar enorme incertidumbre, y si hay incertidumbre, México va a tener dificultad a atraer inversión. Y el objetivo del Telecán y del TEMEC es generar certidumbre para atraer inversión. La palabra no es arancel, la palabra es certidumbre. Y cualquier cosa que no abone a la certidumbre es para mí un problema. Oye, ya que estamos en el contexto de COVID-19 y ojo que apenas empezamos a acariciar el tema, háblame de los medicamentos biológicos y todo el tema de propiedad intelectual y la protección que gana o no gana Estados Unidos, que gana o no gana México o Canadá. Y un componente muy importante del TEMEC es el capítulo de derechos de propiedad intelectual. Y aquí el tema es encontrar el justo medio, como en Ricitos de Oro, ¿recuerdas, no? Que no fuera una cama muy dura, sino muy blanda, sino la exacta. Aquí, si no otorgas protección a la propiedad intelectual suficientemente amplia, muchas empresas no van a querer invertir millones de dólares en desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, sobre todo las farmacéuticas. Si les otorgas demasiada protección, entonces pueden abusar de esta facilidad para poner precios demasiado altos en productos, en servicios, en medicamentos, en dispositivos médicos. Entonces, hay quien dice que las reglas del TEMEC pueden dificultar ciertas inversiones en el sector de medicamentos. Yo creo que habría que ver tema por tema y caso por caso, y más que los años de protección en patente, yo creo que aquí hay un tema muy importante en el que se van a fijar las empresas, y eso tiene que ver con la resolución de controversias en materia de inversión. Y aquí el resultado es complicado. Lo voy a simplificar al máximo. Una empresa tiene el derecho de demandar a uno de los gobiernos bajo lo que se llaman acuerdos de resolución de controversias inversionista-Estado. Ese lo tenía el Telecán y lo modificó el TEMEC. ¿Cómo queda el TEMEC? Hay 3 conjuntos de reglas. O sea, esto no es sencillo, no es simple, y esto genera incertidumbre. Entre Canadá y Estados Unidos decidieron no hacer uso de instancias binacionales para resolver controversias en materia de inversión, y si alguien tiene un problema con una medida que tomó, si Canadá o Estados Unidos tienen problema con medida que tomó su vecino, solo van a usar las cortes internas. Si hay una disputa entre Canadá y México, se van a usar las reglas del TPP. Y si hay una disputa entre México y Estados Unidos, se van a usar las nuevas reglas
del TEMEC que dejan fuera, en términos generales, a todo el sector de manufactura. Es decir, queda protegido hasta cierto grado la extracción en minas, petróleo y gas, infraestructura física, en carreteras y en telecomunicaciones, pero todo lo que es manufactura ya no va a tener la misma protección que tenía antes. Y eso significa que las empresas canadienses o las japonesas, por ejemplo, van a tener ventajas sobre las estadounidenses o las de la Unión Europea sobre las estadounidenses. Es una situación curiosa en donde las empresas estadounidenses van a estar en desventaja frente a sus competidores. Y yo creo que eso sí les puede meter más ruido que el tema estrictamente de derechos de propiedad intelectual. Perdón por la respuesta larga, pero es un galimatías, Gaby. No, 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 y así es como lo tenemos que entender, porque entonces la respuesta de eh, positivo para trabajadores y empresas o nos vuelve una región menos competitiva para empresas y productos, se queda en el aire. En el caso laboral, yo creo que lo positivo es que son compromisos serios, que va a haber rendición de cuentas y yo creo que eso le debe otorgar mayor apoyo de sindicatos y del sector laboral al acuerdo. Cuando antes había una pugna en donde las multinacionales lo apoyaban y muchos sindicatos lo criticaban. Entonces, desde el punto de vista de grupos de apoyo político, yo creo que eso es bueno en términos generales. El problema es la incertidumbre que genera esta línea 1-800 y que es un esquema muy novedoso para resolver controversias. Hay un mecanismo especial. Vamos a ver cómo funciona. Oye, y hay otra cosa que yo creo que de manera indirecta, pero hay que tocarla, la destrucción de empleos en los tres países y a nivel global por la pandemia me hace pensar que el tema laboral se va a convertir en otro gran problema por la defensa que hagan los sindicatos para mantener empleos en los países, no integración más nacionalismo en un momento que el COVID-19 y sus efectos no nos están marcando un paréntesis, sino una nueva era. Y en el tema laboral, pues el tema laboral de aquí en más, tú lo sabes, Antonio, por el COVID, se queda. Entonces, pensando hacia dónde se está moviendo la ideología de los presidentes y de los gobernantes, esto a mí me preocupa. Mira, yo aquí veo algo positivo y riesgo. Lo que veo de positivo es que entre Canadá, México y Estados Unidos no se dio un acuerdo sobre cuáles eran las industrias esenciales que podían seguir operando bajo el COVID y se armó un súper relajo porque la lista no era equivalente en los tres países y bastaba con que un país no declarara una industria esencial o un componente de una cadena de producción se considera esencial para que toda la cadena de producción se frenara. Esto con trompicones se acabó resolviendo, pero yo diría medianamente bien se acabó resolviendo, sobre todo para la industria automotriz y aeroespacial, ¿sí? Ahora, en el tema laboral, yo creo que sí se va a prestar para que en situaciones de momentos adversos, como lo va a ser este año, de los más serios, sobre todo para México y para Estados Unidos, que se busque utilizar esto como una nueva manera para impulsar el proteccionismo. Ese sería un elemento. Y un segundo elemento serían las restricciones sobre seguridad nacional. Tú recordarás, Gaby, que hace algunos meses Estados Unidos amagó con imponer restricciones al comercio de acero y de aluminio a todo el mundo. Primero dejó fuera a Canadá y a México, luego los metió en la lista. Pues resulta que hace unos días Estados Unidos otra vez le impuso restricciones a las exportaciones de aluminio de Canadá a Estados Unidos y bajo las leyes de seguridad nacional, Estados Unidos tiene una enorme discreción para poner estas barreras de manera unilateral. Para el caso automotriz, el TEMEC sí le ofrece una protección a Canadá y a México si Estados Unidos impone restricciones bajo la llamada sección 232, lo cual es un gran logro de los negociadores, pero hay otros temas bajo los cuales no tenemos la suficiente protección y hay otras leyes de Estados Unidos, hay un arsenal de leyes, algunas que datan desde la Primera Guerra Mundial, otras que datan de tiempos del presidente Carter, que Estados Unidos con la mano en la cintura puede utilizar para restringir el comercio. Entonces, a ver cómo nos va.
Te voy a decir, y tú sabes que es con ironía, menos mal está ahí la Organización Mundial del Comercio. Uy, yo diría, menos mal tenemos el TEMEC, porque la Organización Mundial del Comercio está en una situación profundamente débil por varias razones. Uno, la última ronda multilateral de negociaciones que se lanzó, donde estaban todos los miembros tratando de bajar los aranceles entre todos los miembros, data de 2001. La ronda de Doha, ya ni nos acordamos de esa. Nadie le ha dado sepultura, está como zombie, ¿no? Pero entonces no concluyó la ronda de Doha, entonces no se ha logrado un cambio general a las reglas del comercio internacional. Algunos avances puntuales, pero nada ambicioso. Segundo, la OMC no solo establece las reglas del comercio, sino ayuda a los países a resolver conflictos comerciales. Es muy importante esta función y ahorita está paralizada esta función porque tiene un órgano de apelaciones que se quedó sin un número suficiente de árbitros porque Estados Unidos está bloqueando el nombramiento de nuevos árbitros porque insiste en que este órgano se sobrepasó, se extralimitó en sus funciones y le quiere jalar las riendas. Pero entre que son peras y son manzanas, no está operando adecuadamente la parte de resolución de conflictos. Y lo tercero es que el orden del comercio internacional está basado en la restricción autoimpuesta de las grandes potencias. Tanto el GATT, que son las reglas de la OMC, como los acuerdos regionales, tienen excepciones para la seguridad nacional. En términos generales se dice, todo esto que acordamos para liberar aranceles y barreras no arancelarias no impedirá a los países que impongan restricciones para salvaguardar su seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? No lo sé. ¿Quién lo define? No lo sé. Entonces, la OMC no está capacitada para resolver esas controversias que le han caído. Entonces, yo creo que en ese sentido el TEMEC nos puede dar mucha certidumbre que ahora no puede dar la Organización Mundial del Comercio. Qué tristeza, porque como se está moviendo el mundo, esto nos deja preocupados, pero también hablaste mucho de manufactura. ¿Qué ganamos en el sector servicios, por ejemplo? Mira, yo creo que en el sector servicios tenemos reglas muy modernas. Las más modernas están en el TPP y en el TEMEC. Hay un capítulo general sobre servicios, ya reglas muy modernas en el tema de telecomunicaciones, de servicios financieros, de comercio digital y de comercio electrónico. El comercio digital tiene que ver no con el envío de productos, sino con el comercio de servicios de productos digitales. El comercio electrónico es más en donde tú por internet pides que te envíen un libro físicamente. Entonces, en todos esos temas está muy avanzado el TEMEC y además tiene un capítulo que me gusta mucho, que es el capítulo para las pymes. Entonces, tiene una serie de reglas para facilitar que las pymes se beneficien de estos nuevos acuerdos. Yo no creo que vaya a suceder de manera automática, pero las multinacionales tienen la oportunidad y yo diría la responsabilidad, vía responsabilidad social, de ver cómo jalan a más pymes a su cadena de suministro, las capacitan, etcétera. Yo creo que ahí también hay una gran oportunidad del TEMEC, porque las pymes son las que generan más empleo. Y son las pymes en algunos de estos países como México, que han estado un poco solas o estado solas de ayuda de las autoridades en este tema del COVID-19 y quizá dentro del contexto del TEMEC hay más músculo del sector multinacional, corporativo, para sumarlas, encadenarlas y darles viabilidad en un momento en el que la viabilidad está comprometidísima por el coronavirus. No, yo sé que tenemos que empezar a cerrar esto, pero una cosa que también me parecía importante es, Robert Lighthizer ha dicho que este es el acuerdo modelo para futuras negociaciones comerciales estadounidenses. Todo está en veremos porque vamos a ver qué pasa en noviembre. Pero si hablamos de otros 4 años, ¿qué significa esa frase en términos prácticos para ti? Mira, el Telecan lo fue en su momento. Si ves el capitulado del Telecan y otros tratados de libre comercio que negoció Estados Unidos, es muy parecido. Entonces yo creo que en este caso, México, para bien o para mal, también es vanguardia. ¿Qué tiene este nuevo acuerdo? Que no se llama nada más entre los 3 países.
que es novedoso y que yo creo que es imposición de Estados Unidos. En primer lugar, una restricción para suscribir acuerdos de libre comercio con economías que no son de mercado, es decir, una restricción para establecer relaciones económicas profundas con China. Yo creo que es a quien se refiere. Primer tema. Segundo tema, restricciones sobre lo que denominan manipulación cambiaria, es decir, intentos de algunos países por tener a su moneda muy débil, lo que le daría una competitividad a las exportaciones. Tercero, curiosamente, protección muy débil para las empresas estadounidenses fuera de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos insistía en darles protección bajo Telecán y en quitárselas ahora? Les quería dar la protección porque temían que ciertos gobiernos nacionalizaran a las industrias estadounidenses o emitieran regulaciones que las acabaran afectando. Las querían proteger. Ahora, la nueva modalidad es que no quieren que haya inversión estadounidense fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué te voy a proteger? Mejor te quito la protección. Te voy a dar chance que inviertas, digamos, en una mina de plata en México, pues porque no es outsourcing. O sea, la mina de plata está, pues donde está la mina de plata. Me imagino, en Zacatecas, por decir algo, ¿no? Pero la automotriz tú la puedes poner en Detroit o la puedes poner en San Luis. Pues mejor ponla en Detroit, ¿no? Entonces, poca protección para la inversión extranjera y algo que trató de imponer Estados Unidos, que no se logró, pero yo creo que es posible que lo haga. Uno, restricciones estacionales a las exportaciones agrícolas, que quiere decir, hay libre comercio agrícola salvo cuando yo esté cosechando. No, pues está buenísimo, amigo, sobre todo si estás en el mismo hemisferio, ¿no? Y dos, también se jugó en algún momento con imponer restricciones en función de la balanza comercial. Es decir, si yo soy superavitario contigo, eso es bueno. Si yo soy deficitario, es malo. Y si yo soy deficitario, te voy a imponer restricciones. Oye, ¿qué pasa si yo estoy de acuerdo con tu argumento? Entonces resulta que cuando tú eres deficitario, yo soy superavitario, entonces siempre va a haber alguna restricción mutua. Eso se evitó, pero todavía hay alguna tentación. Y lo que sí te diría, Gaby, es que sobre todo la relación de Estados Unidos con China es una relación de un choque serio, complejo y profundo que va más allá de lo económico y que va más allá de lo que sucede en Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Eso va para largo y yo creo que este conflicto geopolítico que se refleja en lo económico entre Estados Unidos y China va a seguir reflejándose en las negociaciones comerciales de Estados Unidos, ya sea con un presidente Trump o con un presidente Biden. Wow, lo que nos acabas de describir. Yo sé que esta es una entrevista amplia, densa en el sentido de lo que estamos cubriendo, pero es simplemente que esto se va a poner en práctica a partir de la realidad que revierte o que más bien reviste este asunto de que se activa el TEMEC. A ver, con Antonio Ortiz Mena hablamos hace como 2 lunes, si no me equivoco, y quiero preguntarte, una vez se active este acuerdo, lo que ha sucedido en los últimos meses en nuestro país, en México, en relación con cambio de reglas a las inversiones, en relación con todas estas controversias que las empresas extranjeras han reportado al gobierno estadounidense y le han pedido que interceda con el gobierno mexicano. ¿Cuánto de esto que está sucediendo y de este cambio de reglas lo ves pasando ya y metiéndose a estos mecanismos de solución de controversias, etcétera? No te quiero preguntar la atracción de inversiones porque tú me lo has dicho, vamos a competir varios países por la inversión. Esto no le ayuda a México pese a la maravillosa vecindad y al TEMEC que tenemos. Pero háblame de lo que hemos tocado tú y yo antes y de cuánto eso se va a meter ya por estos mecanismos del TEMEC. Gaby, muy buena pregunta. Lo que yo diría es que hay un contraste muy importante entre el Telecán y el TEMEC. El Telecán complementaba una serie de medidas pro mercado, pro inversión extranjera, internas en cada uno de los 3 países. Lo que estamos viendo es que el TEMEC no complementa, sino que más bien es un contrapeso en contra de medidas
que son adversas al comercio regional, le hace las restricciones que impone Estados Unidos sobre la base de supuestas amenazas a la seguridad nacional, y le hace, pues, mucha de la política, yo diría en términos generales, energética de México, que genera enorme incertidumbre para productores de energía, pero también para las empresas que lo consumen y para todas las empresas que invierten en activos fijos. Entonces, el TEMEC está sirviendo no como complemento, sino como un contrapeso parcial a lo que hace México. Como que por un lado se jala en contra de la inversión, por otro lado se manda señal positiva. Yo diría que por sí solo no va a ser suficiente como contrapeso para, pues, responder a las medidas que son adversas a la certidumbre, ¿sí? Y que ante todo han estado en el tema de energía. ¿Hacia dónde creo que se pueden ir las medidas? Ciertamente muchas podrían ir hacia el caso de inversionista-Estado por dos razones. Uno, porque el TEMEC sí cubre a las empresas energéticas y son muchas de las que se han visto afectadas. Y dos, porque muchas de las medidas que se tomaron durante la vigencia del Telecán. Entonces, si se tomaron bajo la vigencia del Telecán, prevalecen las reglas del Telecán para ese caso, aun cuando ya esté en vigor el TEMEC. Y yo agregaría, hay algunos capítulos que no son de resolución de controversias, pero que podrían utilizarse para procurar que haya mayor certidumbre para los inversionistas. Y yo aquí mencionaría dos. Hay uno que habla sobre políticas en materia regulatoria, ¿no? Entonces, yo creo que Canadá y Estados Unidos estarían interesados en cooperar con México en materia regulatoria para que no haya acciones nacionales sin previo aviso sobre el impacto regulatorio que afecten inversiones de Canadá o Estados Unidos. Y hay otro capítulo sobre competitividad en América del Norte que nos obliga a pensar como región y no solo como país. Y yo creo que aquí los que están más en falta son México y Estados Unidos, sobre todo, que han adoptado muchas más medidas unilaterales de protección, y ojalá vía ese capítulo empecemos a pensar un poco más como región y un poco menos como país. Pero todo esto llevará tiempo. En el Inter, yo sí anticipo que va a aumentar el número de controversias, sobre todo inversionista-Estado. Y tú sí coincides en la opinión de un experto que decía que se va a recordar a Trump y a López Obrador como los padres de la integración cuando entre en este acuerdo. A mí me parecía dudosísima la declaración. No, yo creo que se les puede ver como dos líderes que al menos permitieron que superviviera un acuerdo que ya estaba en ciernes desde hace tiempo, y pues que se tiene un acuerdo, si quieres, de nueva generación, con claroscuros, pero es lo que es, y habrá que aprovecharlo lo mejor que podamos a la luz de esta nueva realidad del mundo COVID. Claro, nos ha dicho Luis Fonserrada, economista, que dejemos de estar aplaudiendo como lo hace el mandatario y algunos miembros de su gabinete diciendo que wow, ya mañana que entra nos salvamos. No, la implementación toma tiempo, los beneficios toman tiempo, entonces no estemos hablando de beneficios automáticos, ¿no? Punto. No, ¿No? mira, yo diría que un tratado como el Telecán o como el TEMEC debe verse como un agregado a los cimientos nacionales. Claro. Los cimientos nacionales tienen que ver con la certidumbre que en política económica nacional se le otorga o no a los inversionistas nacionales y extranjeros. Si los cimientos están fuertes, tienes todo este andamiaje que te ayuda. Si los cimientos no están fuertes, de poca cosa sirve todo lo que agregues, o es endeble y se te cae, ¿sí? Tan sencillo como el tema de los tres cochinitos, ¿sí? Entonces, más vale que pongamos ladrillos y no paja. Y ahorita está fangoso el cimiento, ¿eh? Bueno, ¿cuántos cuentos hemos incorporado aquí? Y yo diría que dentro de esos cimientos y de esos ladrillos, en esos ladrillos está el tema de la educación, está el tema de la infraestructura, todo lo que nos haría permitir explotar mejor
acuerdos de integración o acuerdos comerciales, que ya no es libre comercio. Vamos a extrañar la palabra libre comercio, Antonio, eso sí, ya sabemos que es TEMEC, USMCA, y no sabes cómo te agradezco que nos platiques así, sencillo, es preciso, yo sé que es complejo, pero viene una nueva era y yo no podía no hablar contigo de este tema antes de que entre en vigor mañana, que todo el mundo va a celebrar, pero ya nos diste los bemoles sobre los que hay que poner atención, ¿no? Perfecto, y vas a ver que van a seguir los temas positivos y negativos. Seguiremos conversando, si me los permites, tratando de explicar de manera sencilla pero seria qué es lo que está sucediendo. Te mando un abrazo, gracias, Antonio. Gracias, Gaby.